Déjame adivinar. El día de hoy has estado perdiendo más de 2 horas viendo TikTok, ¿verdad? Dijiste que ibas a sentar solo un rato para distraerte y al final terminaste más de 1 hora en TikTok. O Facebook, Instagram, ya saben, todo lo que te mantiene esclavo. Así que, ¿a qué va el video de hoy? Todo esto es simplemente un reflejo de lo que hacemos diariamente. ¿A qué me refiero con esto? Todos conocemos que hacemos cosas inconscientes, como por ejemplo levantarse y luego ir a lavarse los dientes. Todo eso es un hábito que ya se nos ha hecho totalmente normal porque lo hacemos todos los días, así que sea bueno o malo, lo hacemos inconscientemente. Creemos que un hábito es lo típico, como leer o hacer ejercicio o estudiar, pero un hábito va hasta de lo más sencillo, que es simplemente ir a tomar un vaso de agua a la 1 de la tarde. Eso ya cuenta como un hábito, porque es algo que haces constante y diariamente, tanto que inconscientemente lo haces sin siquiera darte cuenta. ¿A qué voy con todo esto? Muchas distracciones, inclusive demasiado descanso. Ustedes saben que yo tengo un pequeño conflicto con el descanso, pero al final descansar es necesario, pero también en exceso te va a dañar. Inclusive el descanso ya ni siquiera es un descanso. Qué cosas, ¿no? Suena hasta ilógico decirlo. ¿A qué voy con todo esto? Pues de seguro yo sé que ustedes conocen a muchas personas que no están en una situación demasiado favorable, en el sentido de que, por ejemplo, viven con lo mínimo indispensable. Yo sé que en su grupo de la escuela siempre hubo una persona que tenía siempre lo básico, vivía justo al día, su casa era casi apenas si se mantenía en pie, todo eso. Yo sé que ustedes conocen todos esos caminos. Inclusive una persona común de México, por poner un ejemplo claro, por ejemplo, vive con lo mínimo que puede. Y ustedes me dirán, no, es que por las posibilidades, simplemente no es que no pueda, es que no tiene tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todo esto quisiera mencionarles una película que no sé si ustedes la conozcan, lo más seguro es que sí, porque es de las mejores que puede haber para, entre comillas, abrir los ojos, y es la película llamada En búsqueda de la felicidad o Pursuit of Happiness. Esta película, como ustedes saben, trata de un padre que vende aparatos para sobrevivir con su hijo y su esposa, pero como no vende aparatos, no tiene un trabajo físico, vive apenas con lo justo y es sometido a demasiadas presiones, tanto porque tiene que ver por su hijo como por él mismo. Al final de todo esto, el señor ni duerme, dona sangre inclusive para poder comer. Tan siquiera oírlo suena triste, suena demasiado feo, suena horrible pensar que hay personas que de verdad necesitan sufrir demasiado para todo esto. ¿Y a qué voy con todo esto? Tenía a su hijo, no dormía en todas las noches, estudiaba, se preparaba para su trabajo y al final terminó fundando una de las mayores empresas de corredores de bolsa. Terminó teniendo la comodidad que tanto quería, y todo esto porque al final cambió el estilo de vida que tenía también, porque sabemos que él tenía un deseo de superación, tanto que no dormía porque estudiaba, porque necesitaba también ganar dinero de alguna manera, porque no era un niño, era un adulto que más encima tenía un hijo. Y ustedes me dirán, ¿para qué les pongo ese ejemplo? El ejemplo es para decirles que ustedes son un reflejo de sus hábitos. Y eso es algo que he aprendido del libro de Hábitos Atómicos, que por cierto, si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Puse de ejemplo esta película para explicarles de que no existen barreras. Simplemente no existe nada que los limite a ustedes en ese sentido. ¿A qué me refiero con esto? Con que nada los limite, me refiero a que ustedes dirán, estoy muy cansado, o necesito descansar. Obviamente es necesario de vez en cuando, pero si quieres lograr algo y simplemente no estás dispuesto a cambiar un poquito ese ciclo, entonces no vas a poder. Porque, por ejemplo, quieres leer más tiempo, quieres leer pasar de 5 minutos a 20 minutos, pero te aburres a los 10 minutos y dices, mejor luego lo termino.
ese ni siquiera es un hábito bueno, es un hábito algo destructivo, porque si bien leíste 5 minutos más, al rato se te va a olvidar lo que leíste, ni siquiera aprendiste, solo leíste y te dio flojera o cansancio, como lo dicen algunos. ¿A qué voy con esto? Simplemente es necesario tener unos hábitos bien establecidos y saber qué es lo que hacemos en cada momento del día. Si sabemos que al ir a la cama y ver TikTok vamos a estar ahí 2 horas perdiendo el tiempo, pues una opción muy fácil y puedes hasta sonar un poco obvia, pues es no ir a la cama, al menos en el día o en alguna parte del tiempo que sepamos que vamos a tener que hacer algo. Por ejemplo, estar sentado en un escritorio y saber que ahí van a trabajar sí o sí es un buen hábito. Y tener, por ejemplo, un vaso de agua sabiendo que tú, por ejemplo, no tomas agua por estar demasiado ocupado es un buen hábito. Es simplemente complementar ciertos hábitos con otras acciones. Como por ejemplo, voy a leer y después lo que voy a hacer es limpiar cierta parte del hogar, por ejemplo. Y después de eso voy a realizar ejercicio, voy a hacer mi comida y si se dan cuenta ya vean 4 hábitos que en poco tiempo se van a hacer de manera inconscientes. Vas a poder hacer todo lo que te costaba en el primer tiempo y después lo vas a hacer demasiado normal. Es por ello que del nombre de tener mejores hábitos. Los hábitos son la clave focal de todo. ¿Quieres lograr algo? Cambia tus hábitos. ¿Quieres que algo cambie? Igual cambia tus hábitos. O simplemente quieres mejorar algo en el aspecto de tu vida, ser más feliz, por ejemplo, cambia tus hábitos. Porque díganme, ¿qué es más dañino? ¿Fumar para calmarse? O por ejemplo salir a caminar 5 minutos a la calle. Yo creo que la respuesta es demasiado obvia, ¿no? Una, cuidas tu salud, tanto física como mental, y en la otra dañas los 2 puntos más importantes. Así que como consejo, simplemente les puedo decir que revisen sus hábitos que están haciendo ahorita mismo, porque al final puede que un pequeño hábito desencadene a muchos inconscientes que simplemente les está haciendo perder tiempo.